¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias, como siempre, por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y hoy vamos a hablar de un tema muy doloroso. Vamos a hablar de los desplazamientos forzados en México. ¿Usted se puede imaginar lo que significa el tener que huir de su propio hogar por miedo a los delincuentes, a la inseguridad, a diferentes factores? Bueno, escuche esto. De acuerdo a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el desplazamiento forzado interno se presenta cuando personas o grupos de personas huyen de su lugar de residencia hacia algún otro punto sin cruzar los límites del país. Y aunque puede ser por diferentes causas como la violencia política o los conflictos sociales, en México una de las principales razones de estos desplazamientos es la violencia y la inseguridad que se vive no solo actualmente, sino desde hace varios años en México. El desplazamiento forzado interno de nuestro país es desde hace muchos años una realidad. Es un fenómeno que afecta de manera grave a las personas que son víctimas de ello, ya que se modifican drásticamente sus condiciones de vida, dejándolos de un momento a otro sin hogar, sin sus propiedades, arrebatándoles de manera cruel su estabilidad, pues tienen que dejar todo para sobrevivir. En los últimos años, la principal causa de este fenómeno en México ha sido la amenazante delincuencia organizada. El desplazamiento interno forzado, además, es una realidad en nuestro país que se incrementa dramáticamente año con año. Cifras, además, reveladas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señalan que tan solo en el 2018 más de 11,000 personas fueron forzadas a desplazarse dentro del territorio mexicano para huir de la violencia o de la violación de los derechos humanos, de sus derechos humanos. Estos casos se dieron principalmente en 5 estados de la República, entre ellos Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Y bueno, también tenemos que decir que por muchos años el fenómeno de desplazamientos forzados ha quedado en la invisibilidad y aunque en abril de este año el Estado mexicano reconoció oficialmente la presencia de dicha problemática en el territorio, aún queda una larga lista de retos pendientes como la implementación de programas y políticas públicas para atender, para proteger y para garantizar los derechos humanos de las víctimas, así como también prevenir nuevos desplazamientos que se lleguen a presentar en el futuro. En estos años de silencio, por fin, en este año, el gobierno actual, la administración actual, reconoció el desplazamiento interno forzado en el país, ¿no? En mayo de este año es que se da este reconocimiento, algo que es muy importante, es muy esperado, pero digamos, no es inmediato, ¿no? No hay una transformación inmediata ni un cambio inmediato, ¿no? Solamente hemos avanzado en un reconocimiento. Muy bien, para analizar este doloroso y polémico tema nos acompaña en la mesa de análisis y debate político del día de hoy Brenda Pérez. Ella es directora del área de desplazamiento de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Brenda, muchísimas gracias. Hola. Y bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Está también con nosotros la doctora Ana Melisa Pardo. Ella es investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM. También muchísimas gracias, doctora, y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y finalmente también saludo y presento con mucho gusto al maestro Rodrigo Jiménez. Él es director general de Planeación en Población y Desarrollo del Consejo Nacional de Población. Muchísimas gracias, maestro, y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí. Gracias, al contrario, muchas gracias. Vamos a empezar con este tema. Es un tema sumamente complicado, doloroso. Se viene presentando desde hace muchísimas décadas en nuestro país, no nada más ahora. Se ha incrementado, lógicamente, el número de personas que en esta, sí, desplazamiento, pero también podemos decir que es una especie de migración involuntaria, aunque no se crucen las fronteras. Las personas pierden prácticamente todo, sus propiedades, su vínculo con las personas que los rodean, su trabajo, su patrimonio, en fin. ¿Qué se puede hacer en una realidad que cada vez, Brenda, está más vinculada y sobre todo es más vulnerable al crimen organizado? Y recordando también un poco pues, lo que sucedió en estos días con la familia Levarón, ¿no? Que es una situación desgarradora. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué consideran que puede ser el futuro de nuestro país en estos casos? Bueno, claramente, como lo dices, estamos en una situación bastante severa en términos de la violencia y las diversas formas de violencia que generan y agudizan estos desplazamientos forzados. Los desafíos son muchísimos, los retos que vienen en adelante también deben de considerar, digamos, las múltiples causas que están generando el desplazamiento, las personas que están siendo victimizadas, vulneradas,
es decir, reconocer e identificar cuáles han sido los efectos y los impactos que estas personas han sufrido. Este es el esencial problema para poder definir y construir políticas públicas que estén adecuadas y que sean especializadas para la atención tanto diferencial y dirigida a la población internamente desplazada. Doctor, ¿es un tema que está en la agenda pública del Senado de la República? O sea, ¿es un tema que sí se está tomando en cuenta más allá de los problemas de inseguridad? ¿O cómo es que se está tratando, dado que son miles de personas, ya no cientos, miles de personas desplazadas en la República Mexicana cada año? Como lo veíamos ahorita en el video, desde mayo es que se empieza a hacer como este reconocimiento oficial. Sin embargo, no solamente debe quedarse ahí, yo creo que ese es un paso importante que estábamos muchos esperando como que se empezara a poner en la agenda, pero lo que sigue es lo más importante, o sea, realmente pensar en políticas para poder atender a esta población, y no solamente es como identificar de dónde sale esta población, sino hacia dónde se tiene que desplazar, cuáles son las estrategias que toma esta población, poder de alguna manera contabilizar cuántos son, dónde se están ubicando y de alguna manera poder pensar ahora sí en estrategias que puedan atender a esta población. Totalmente, porque es una situación que desafortunadamente va creciendo. Maestro Jiménez, ¿cuáles tendrían que ser estas políticas para empezar a establecer condiciones distintas para estas familias que pierden absolutamente todo y sobre todo encontrar un lugar en el que se puedan desarrollar, no solamente socialmente, sino económicamente, ¿no? Empiezan de alguna manera desde cero y eso para cualquier persona es sumamente desgastante. Sí, realmente es una situación tremenda para las personas que sufren este fenómeno. Lo que se tiene que hacer pues es manos a la obra, empezar por la legislación, cosa que ya estamos haciendo. Te platico desde la Subsecretaría de Derechos Humanos que preside el licenciado Encinas. Se está tomando manos a la obra y hemos empezado a esbozar un primer proyecto de ley. Se está revisando, obviamente, hemos pedido asesoría del IDMC, que es el Centro de Monitoreo Internacional de Desplazamiento. También nos van a próximamente una OSC internacional a través de la COMI, GIPS va a venir también pues a apoyarnos, a hacer una asesoría y pues manos a la obra. Te platico que nosotros en marzo presentamos este libro desde el Consejo Nacional de Población, en CONAPO. Es un libro que se había preparado desde hacía 4 años, es decir, al interior del gobierno se sabía de la problemática y pues estaba haciendo cosas. Sin embargo, las administraciones anteriores no habían reconocido el problema y por lo mismo este libro se quedó guardado en gaveta. Hace 4 años se terminó. Entonces, con esta nueva administración se reconoce el problema, todo gira, digamos, en respetar los derechos humanos, y entonces es a partir de ahí que nos dan luz verde para que esta publicación la podamos actualizar, y en marzo la presentamos. Está en la página del Consejo Nacional de Población, en CONAPO, está este libro. Es una aproximación porque falta mucho, como ahorita lo vamos a platicar, lo van a decir las compañeras, falta mucho por estudiar, es un problema muy serio. Y también pues igual sirve que hago el comercial. En estos días, esta semana, estamos subiendo a la página de CONAPO un perfil sociodemográfico de las personas que se mueven por la situación de violencia. No exactamente el desplazamiento, porque no existen fuentes de información que lo midan directamente. Es una especie de censo, no existe ese... No existe. Bueno, el próximo censo 2020 va a incluir una pregunta donde se va a hacer justamente la pregunta de por qué se movió del lugar de residencia, y una de las opciones es justamente la violencia. No es el único tipo de desplazamiento, ya lo platicaremos, pero efectivamente en México es el que está cobrando mayores víctimas. Sí, sabemos, hay desplazamiento por condiciones climáticas, por el calentamiento global, que se secan las tierras, las parcelas de estas personas no pueden seguir trabajando, se desplazan también involuntariamente por inundaciones, también por fenómenos en donde pierden prácticamente todo, pero bueno, el hecho de que digamos y de que hablemos que el porcentaje más alto es por violencia, esa es una situación pues muy dramática y sobre todo es una realidad que estamos sufriendo en nuestro país. Ahora, en tema de derechos humanos, Brenda, ¿cómo consideras ahora que nombraron a Rosario Piedra como la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿La consideras una persona que vaya a tomar cartas en el asunto, que tenga esta información, que tenga además estos antecedentes para poder llevar manos a la obra? Porque esto es una situación, más allá de que los desplazamientos sean por situaciones del cambio climático, por situaciones de fenómenos naturales, cuando es de la violencia también se laceran gravemente los derechos humanos.
¿Cómo está ella en esta situación informada? Bueno, yo creo que ella tiene el perfil, digamos, es una persona cercana, ha sido víctima y ha sido una de las personas que ha encabezado movimientos de víctimas. Sin embargo, bueno, a mí lo que me genera mucho ruido es el proceso por el cual llegó y la falta de transparencia y legitimidad. Irregularidades que son lamentables, pero bueno, más allá de eso, claro. Que en el caso me parece que de los derechos humanos, ¿no? Y la importancia que tiene una organización, una institución como la Comisión Nacional de Derechos Humanos para garantizar la vigencia justamente de estos derechos a todas las personas que en el país son víctimas y que cada vez se incrementan más, pues preocupa. Preocupa el tipo y la forma en la que se está eligiendo, porque deja entrever qué tan autónomo va a ser, ¿no? esta comisión, ¿no? Nosotras, bueno, en el acompañamiento también a casos de desplazamiento interno forzado, hemos tenido un largo camino en términos de la relación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha sido un ente sumamente importante para lograr el reconocimiento de las víctimas, pero también ha quedado en deuda con muchas otras víctimas, particularmente del desplazamiento interno forzado, dado que no existía un reconocimiento oficial. Parecía que había ambigüedad en cuanto a la forma de registro y en cuanto al acceso a derechos de las víctimas de desplazamiento. Entonces, hoy estamos hablando de que hay todavía una cantidad abismal de personas internamente desplazadas que siguen desprotegidas, ¿no? Por las instituciones, porque todavía apenas del reconocimiento hay un vacío normativo, hay un vacío conceptual, hay un vacío en la estructura jurídica, y ese es el gran reto. ¿Qué va a pasar con todas las víctimas que fueron invisibilizadas durante décadas? Estamos hablando de miles de personas. Estamos hablando de miles y de millones, quizá podríamos estar hablando. Sí, en el último reconocimiento, si se le puede decir censo informal, que porque estamos hablando de que no hay un censo, no hay un documento formal que tenga esta contabilización, son más de 300,000 personas en los últimos 10 años, en la última década, los que están relacionados con el abandono de sus propiedades y de sus lugares en estos desplazamientos forzados. 300,000, me parece. 338,405, que es uno de los cálculos que, ante el vacío de información que existía desde la Comisión Mexicana, bueno, hemos abonado a generar una estimación. Pero aquí es muy importante decir que esta estimación solamente identifica a personas que fueron víctimas de desplazamiento derivado de episodios masivos, es decir, de episodios donde salieron una cantidad igual a o mayor a 10 familias o 50 personas por un mismo factor de expulsión. Sin embargo, sabemos que el desplazamiento realmente es protagonizado por pequeños grupos familiares de manera individual, y esto no está siendo registrado. Entonces, uno de los ejercicios que también comentaba el colega de CONAPO es que tanto CONAPO lo hizo, lo hicimos también nosotras en este documento, fue acercarnos a medir a través de las encuestas oficiales existentes cuál se aproximaba más a dimensionar la población que ha tenido que huir, ¿no? Para protegerse de la delincuencia o migrar como consecuencia de la inseguridad pública o la violencia. Y ahí tenemos interesantes, digamos, cifras que nos acercan a dar cuenta de cuántos estamos hablando. No es importante decir que no es un instrumento especializado, construido exactamente para identificar a las víctimas, pero nos aproxima. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, que CONAPO justamente dice que es la que más se aproxima a esta medición, este último año identifica que 1.700.000 personas aproximadamente cambiaron de lugar de residencia para protegerse de la delincuencia. Otras encuestas en periodos distintos, como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del 2005 al segundo trimestre del 2019, nos está hablando de 222.000 personas. Y la ENADID, por su parte, que es la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica, en sus dos periodos, en donde incluye esta pregunta, es decir, la causa de la migración, nos está hablando por un lado de 185.000 personas y por otro lado de 113.000 personas, ¿no? Entonces, insisto, son instrumentos que no están diseñados para medir eso, están diseñados para medir la fecundidad, la demografía, están diseñados para medir la ENOE, que es la encuesta de ocupación y empleo, es decir, por ahí de manera colateral están midiendo esto. La ENVIPE, que mide además otras cosas como la percepción de la seguridad pública, ya está arrojando cifras pues bastante álgidas, y considerando también que no solamente que está dejando fuera otras causales que ya comentaba Rodrigo, que generan el desplazamiento, como conflictos territoriales, religiosos,
¿no? Conflictos relacionados con desarrollo, digamos, desarrollo a gran escala, ¿no? También desplazamientos relacionados con desastres naturales y cambio climático, como lo mencionabas tú hace un momento, ¿no? Entonces, estos no están considerados en este instrumento. Lo que comenta es que en el censo tampoco va a estar considerado, digamos, otro tipo de causales, y va a intentar medir específicamente lo que esté relacionado con la violencia, que bueno, nosotras creemos que sí, efectivamente, hoy es la tendencia que observamos, que la mayor parte de las personas huyen por esta situación, pero creo que necesitamos un instrumento también que alcance a dimensionar de manera comprensiva y de manera especializada todas las formas de desplazamiento que se están generando. En un momento me gustaría que analizáramos cuál podría ser ese instrumento para que se pudiera agilizar no solamente el censo, sino también una mecánica, una metodología para poder evitar esto en el futuro. Antes de ir con usted, doctora Pardo, maestro Jiménez, quiero tomar una llamada de un testimonio. Es Magdalena Ponce Ríos. Ella es fue víctima de desplazamiento. Me gustaría también incorporarla a esta mesa porque es importante conocer las historias, no solamente de ellas, sino de millones de personas, de más de 1.700.000 personas. Y es importante conocer a partir de su punto de vista, su experiencia también, qué es lo que se puede hacer al respecto. Magdalena, muchas gracias por tomar la llamada. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos un poco tu historia. ¿De dónde tuviste que desplazarte? ¿Cuál fue la razón? ¿En dónde vives ahora? Prácticamente toda tu historia. ¿Cuál es tu condición actual? Mi condición actual es desesperante. Igual que más de 9 millones de personas. Permítame un momento, Magdalena, a ver si nos pueden poner el audio acá, porque no se escucha, para que también lo puedan escuchar. A ver, otra vez, Magdalena. Sí, pues la situación... No le escuchan todavía ahí, ¿verdad? No. Denos un momento para que se pueda arreglar. Esta es una situación técnica. ¿Nos puedes seguir hablando, Magdalena, para escuchar tu audio? Mire, en el año 2013 nosotros tuvimos que desplazarnos del estado de Chihuahua. Tuvimos que salir de manera desesperada debido a la inseguridad que se dio en el estado de Chihuahua, como está pasando en muchos municipios de Chihuahua. Éramos alrededor de 100 personas, entre niños, adultos, en salir en caravanas, salir con lo que traes en ese momento puesto, con lo que en ese momento tus posibilidades te permiten sacar del lugar donde tú vives, donde has vivido por toda la vida, donde naciste, donde creaste tu manera de vivir, de ganarte la vida. Entonces es una situación muy desesperada. Consideran que el fenómeno del desplazamiento se está dando en México. No, antes se daba por la pobreza, por el hambre, pero hoy se ha generalizado mucho debido a la inseguridad. Nosotros salimos del estado de Chihuahua desde 2013 hasta la fecha. Todavía no podemos ni siquiera emocionalmente estabilizarnos, porque se queda uno noqueado, se queda uno bloqueado y con las manos vacías, y aparte de bloqueado, sin saber a dónde recurrir ni qué hacer para volver a empezar. Claro, ¿cuál es su situación actual, Magdalena? No solamente la tuya, sino la de tu familia. ¿Con cuántas personas tuviste que desplazarte? ¿Qué te han dicho, no sé, las autoridades? ¿Tienes posibilidad de regresar más allá del miedo y la incertidumbre que genera este desplazamiento, este miedo a regresar, y que estos fueron grupos violentos los que los desplazaron a ti y a tu familia, o fue una sola persona? ¿Cómo fue esta situación? Pues fue un grupo, y regresar no creo, nadie podría regresar porque no hay ninguna ley, no hay no tienen una garantía, no tienen una garantía ustedes para regresar de alguna manera. Que nos garantice un retorno para volver a recuperar la paz, recuperar propiedades, recuperar la estabilidad emocional. Ni siquiera eso hemos podido recuperar. No hay leyes, no hay autoridades que garanticen un retorno seguro. Correcto. ¿A qué se dedicaba tu familia? ¿A qué te dedicabas tú también, Magdalena? A la engorda de ganado, al comercio, a la agricultura. Pues teníamos nogales, sembrábamos alfalfa, se exportaba ganado.
De alguna manera todo tu patrimonio, o sea, todas las cabezas de ganado que tenías, las hectáreas, las parcelas, tu casa, las de tu familia, se perdieron en totalidad. No tienen cuantificado de alguna manera cuánto es lo que perdieron. ¿Era todo su patrimonio? ¿Su familia los está ayudando? O sea, ¿cómo es que se desplazaron? ¿Cuál fue esta metodología? Y a partir de la decisión de esta situación tan difícil, ¿cómo es que se desplazaron y a dónde? O sea, ¿su familia los ayudó? ¿Tienen familia que los haya ayudado? No, pues no sé otras personas, pero en estos casos a la gente le da miedo y realmente no, la familia en esos momentos, todos, cada quien pues ve por su seguridad, saben el peligro que se enfrenta. Anduvimos viajando por varios estados del sur y seguimos todavía viajando, no hemos podido tener una estabilidad pues ni económica, porque inclusive tiene uno muchos problemas con la educación de los niños, con una reinserción a la sociedad, porque no donde quiera eres bien visto, porque eres un desplazado, porque eres un extraño en los lugares donde vas llegando. Entonces ayuda pues no le pueden dar a uno, porque ayuda económica, pues la situación que pasa el país no está para poder uno recargarse en nadie, y menos por periodos tan largos. Tenemos 7 años desplazándonos. 7 años pues, desplazándose. Sí, ya 7 años. Se van desplazando de un lugar a otro. ¿Cuánto tiempo duran en cada lugar al que se desplazan? Es decir, si estuvieron primero en Chihuahua, de ahí a dónde se desplazaron, y de ahí, ¿cómo ha sido esta travesía que han llevado a cabo, Magdalena? Pesada y desgastante, porque te vas desgastando física, moral, económicamente y emocionalmente. No creo yo que así puedan pasar 20 años, no es una cosa para volver a sentir una estabilidad ni confianza para volver tampoco, porque no hay las condiciones, no se generan, el mismo gobierno no genera las condiciones para poder un día volver uno a regresar con la seguridad de que vas a estar tranquilo, de que puedes volver a recuperar tu proyecto de vida. Y sí es muy difícil. Nos estuvimos desplazando Querétaro, Jalisco, Nayarit, varias partes de la República, pero no puedes, tienes un proyecto de vida ya hecho, donde trabajabas y ya tenías algo también para tus hijos, ya tenías la manera de darles una escuela, una educación, que salieran adelante honestamente, porque es lo que trata uno, de que ellos sigan el ejemplo y vayan honestamente. Ahorita no tenemos un proyecto de vida, porque lo único que tenemos es un proyecto de subsistencia. El apoyo que hay de las instituciones gubernamentales es casi nulo. A 7 años todavía la CNDH no da la recomendación que necesitamos. De hecho, el único apoyo que hemos contado es con la Comisión Mexicana de Defensa para los Derechos Humanos. Es el único apoyo. ¿Y qué tipo de apoyo les dieron en este caso, Magdalena, si es el único que han tenido en 7 años? Pues ellas nos han dado seguimiento, nos acompañan en nuestras gestiones y nos han encauzado en la lucha junto con otras personas, porque pues no es privativo de comerciantes, esto es una cosa muy generalizada entre periodistas, personas por etnias, por desplazamiento, por sus tierras, por todo. Son muchos los motivos de desplazamiento que se están generando en México, y no hay la herramienta para parar este fenómeno, porque es lo que digo, si se hubiera detectado, detenido a tiempo, no estaría creciendo de esta forma tan alarmante como está creciendo ahorita. Correcto. Es una situación desgarradora, definitivamente. Sabemos lo complicado que ha sido para ti, Magdalena, para tu familia. Ahora, ¿cuál es el plan a corto o mediano plazo que tienen? ¿Tienen pensado seguir desplazándose? ¿Cuál es la siguiente, digamos, aventura que ustedes tienen contemplada a partir, sí, pues de la carencia de trabajos, de oportunidades y sobre todo, pues, de leyes, de una institución que los apoye o que les dé esta certidumbre, que les dé una resolución para tratar de recuperar, si no todo, parte de su patrimonio? Pues es lo que quisiéramos, ¿verdad? Poder tener un plan,
pero en esta situación de desplazamiento no se puede tener un plan porque no se tiene la herramienta para poder volver a establecerse en otros estados, volver a recuperar lo único que sabemos hacer es sembrar la tierra, a engordar animales, procesar la carne y todo eso. Entonces necesitaríamos de nuevo contar con las herramientas para poder volvernos a establecer en una parte, porque sin herramientas no se puede hacer, no se podríamos hacer planes de nada. Nuestra única esperanza es que las instituciones del gobierno visualizaran realmente lo grave de este problema. Sí, en los congresos de los senadores, los diputados, cuando los veo hablando allí, entonces digo, ¿cómo me gustaría que ellos estuvieran en los zapatos de todas las personas que hemos tenido que desplazarnos debido a que ellos no se han concientizado o no han visualizado el problema tan grave que tiene México de desplazamiento forzado? Totalmente, Magdalena. Muchas gracias por tomarnos la llamada, por compartir con nosotros esta historia y esperamos, de verdad, de corazón, es un deseo pues que se hace de una manera muy orgánica, muy transparente. Sabemos que es difícil, pero es un deseo de que de alguna manera puedan encontrar tranquilidad, puedan encontrar certidumbre, puedan encontrar ya un lugar fijo de residencia, tú y tu familia, para que puedan empezar de cero pues una nueva vida, una vida pues que les dé esa tranquilidad o que en alguna posición puedan recuperar su patrimonio. De verdad, te lo deseo de todo corazón. Muchísimas gracias por tomar esta llamada y seguiremos al pendiente también de tu caso. Muchísimas gracias igualmente y pues saludos a todos y esperamos que de veras el gobierno se concientice del problema tan fuerte que tiene México de desplazamiento forzado. Definitivamente. Gracias. Y toma en cuenta que desde nuestro frente, desde el frente de los espacios informativos que tenemos, vamos a hacer siempre un llamado contundente, continuo, enérgico a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, porque esto definitivamente no puede seguir así. A mí me rompe el corazón escuchar estas historias, doctora, maestro, porque son familias que pierden absolutamente todo, Brenda. Pierden su patrimonio, pierden sus posibilidades de darle educación a sus hijos, pierden su propia vida misma, pierden absolutamente todo y sobre todo viven al día, cada día cuando son personas de bien que se dedicaron, como nos lo contaba Magdalena, a la engorda de ganado, a ser productivo este país. O sea, parte de ese porcentaje del Producto Interno Bruto que es indispensable para el crecimiento de este país, y así como ella, ¿cuántos y cuántas historias habrá? Cuando conocemos historias como esta, entonces, ¿qué esperanza nos da la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Senado de la República, las autoridades, para que esto de alguna manera pueda cambiar, doctor? La verdad es que escuchar a Magdalena me recuerda mucho, el trabajo que yo hago es más un trabajo no tan cuantitativo porque como bien lo mencionaban ahorita en la mesa, hay muchos datos y no hay como una metodología certera que nos pueda llevar. Que todo está en el aire, todo sigue en el aire. Y es muy complicado precisamente por el tema y porque mucha de esa población intenta precisamente invisibilizarse, porque no quieren que los identifiquen porque su vida corre peligro. Entonces, la forma como yo lo he trabajado es más este desplazamiento gota a gota y escucho las historias como las de Magdalena todo el tiempo. Claro. Es muy complicado, por lo general no pueden poner, o sufren violencia en su lugar de origen, se tienen que mover, no pueden poner una denuncia porque si se presentan a poner esta denuncia, su vida corre peligro, no se pueden acercar a sus familiares porque podría correr peligro la vida de sus familias, y el que se reconozca, digamos, de alguna manera que existe ese desplazamiento también implicaría, y pensar en las políticas implica pensar en historias como la de Magdalena, porque al final regresar, yo creo que también hay que pensar o tomar otros casos otros países donde también ha pasado este tema del desplazamiento. No, pues simplemente en Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, de alguna manera estos lugares, el desplazamiento y la migración involuntaria tiene que ver, sí, también por situaciones de inseguridad, porque el gobierno no les da esas garantías y son por miles y por cientos de miles las que van a buscar una mejor vida a los Estados Unidos, y tampoco se habla de eso, sí, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de Colombia, donde también hubo un reconocimiento del tema de violencia y de desplazamiento interno, y que a pesar de ese reconocimiento y de que hay políticas y programas, aún así hay muchos vacíos, hay mucha población que no ha podido ser reconocida y que al intentar, digamos, ahora con el
tema del proceso de paz y todo este tema en Colombia, al final el regresar, el poder regresar a sus lugares de origen tampoco es tan sencillo, tampoco hay las garantías necesarias para que esta población pueda tener nuevamente acceso a sus tierras, a sus viviendas, a todo lo que dejaron atrás. Entonces, es un problema muy complejo que yo creo que sí, definitivamente es necesario que se digamos, ya se haga visible, que ya haya un reconocimiento por parte del gobierno, pero ese es el principio de un montón de trabajo que hay detrás. Totalmente, tenemos que atender lo que pasa en nuestro país, pero esto es una situación global, o sea, dentro del orden global estamos dándonos cuenta de que en África, bueno, la migración y sobre todo el desplazamiento también es dramático, de personas que sufren, que son violadas, sus derechos humanos son completamente lacerados, son asesinados, son perseguidos, aquí en México, en Centroamérica, en fin. Vamos a seguir analizando, si les parece, este tema. Maestro, vamos a hacer una pausa, si les parece bien, una pausa muy breve en este espacio de debate y análisis político, y regresamos para platicar de este tema que es el tema de desplazados en nuestro país, desplazados por diferentes motivos, pero principalmente desplazados por índices de violencia e inseguridad. Regresamos en un momento. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate. Estamos platicando acerca del problema de desplazados en México, un problema cultural, económico, social, pero también que involucra temas de seguridad. La mayoría de las personas, de los cientos de miles de personas que han abandonado sus lugares de origen, han sido amenazadas y han sido desplazadas por grupos de criminales y sobre todo por organizaciones pues muy bien establecidas que de alguna manera se quedan con estas propiedades. Ahora, cuando estos grupos o estas personas, estas familias, de alguna manera reportan o hablan sobre estos hechos, sobre lo que perdieron, sobre el lugar del que fueron desplazados, ¿qué pasa con esas propiedades? O sea, no se hace una investigación a partir de que, oigan, yo tenía este rancho, esta casa, estas propiedades, puedo comprobar además la procedencia y digamos que el dueño con los papeles pueden denotar y pueden demostrar esa propiedad. No se hace nada al respecto, no hay una ley que los proteja de esa manera, maestro. Bueno, idealmente debería, pero el problema del desplazamiento empieza precisamente porque no hay leyes que los amparen en cuanto a la seguridad, en cuanto a los derechos básicos de seguridad mínima. Entonces, si se viola ese primer derecho, que es muy básico, estamos ya después hablando de otros derechos que sería en este caso el reconocimiento de los... Vamos a ver un tema tan sencillo. Te desplazan de tu casa, mañana llegas a tu casa, toco madera, te sacan de tu casa, tú tienes cómo demostrar tu propiedad. ¿Qué haces al respecto? Hay muchos casos que ni siquiera tienen papeles, porque también hay que pensar que algunos de los desplazados, por ejemplo, algunos casos testimoniales, pues vienen de algunas localidades donde pues no es costumbre tener en regla papeles, a lo mejor son herencias. Por ejemplo, cuando hablamos de pueblos indígenas, que también hay muchos casos de esos, pues ni siquiera es totalmente otra cosmovisión, son las tierras heredadas de sus ancestros. Entonces es muy complicado. Obviamente debería de reconocerse la propiedad y bueno, se está trabajando también en eso. Te platico al respecto, a lo mejor me desvío un poquito, pero tiene que ver con lo que estábamos platicando previamente. Existen dos estados, Chiapas y Guerrero, donde sí existe legislación al respecto. Existen leyes contra el desplazamiento, bueno, para evitar el desplazamiento. Para evitarlo, exactamente. Y el problema es que no se han reglamentado, entonces en el momento que tú no reglamentas la ley no se puede pues aterrizar, llevar a la práctica. Actualmente en Chiapas ¿No se reglamenta la ley? No se ha reglamentado. Pero si es una ley, o sea, eso me parece... Claro, sí, se debe de reglamentar, pero pues si no se hace, pues no existe. O por ejemplo, ahorita en Chiapas... Me parece una incongruencia simplemente nada más de escuchar eso. No se reglamenta la ley. Por hecho, ya, simplemente por ser una ley, se debería de llevar a cabo y tomar en cuenta. Sí, pero cuando me refiero al reglamento es la ley secundaria, el reglamento donde ya aterrizas y dices cómo se va a operacionalizar. Claro, pero eso son situaciones burocráticas de alguna manera, o sea, reglamentar la ley tendría que ver con... Sí, bueno, tiene que ver pues con los propios procesos legislativos de cada uno de los estados. Son Guerrero y Chiapas los únicos que tienen leyes, pero actualmente en Chiapas ya se está haciendo justamente el reglamento. Ellos ya, aunque la ley ya tiene bastante tiempo, se pusieron a la tarea de hacer el reglamento. Y, por ejemplo, ahí están involucrando a los desplazados. En Chiapas, a partir del conflicto zapatista, del movimiento zapatista, del ZLN, eso generó desplazamiento porque hubo algunas familias que se alinearon con el movimiento y otras que no dentro de los mismos grupos indígenas. Y entonces todo eso generó desplazamiento y algunos de estos familias desplazadas de indígenas
pues los corrieron, incluso a lo mejor sus propios vecinos. Entonces estos también tienen 20 y tantos años desplazados y ellos han estado participando de manera conjunta para la elaboración de ese reglamento en la ley de Chiapas. Entonces ahí también ha estado recibiendo apoyo por parte de ACNUR y el gobierno federal también nos hemos incorporado y estamos aprendiendo porque ellos como Estado Chiapas ya van adelantados en la legislación, van adelante que la federación. Entonces hemos estado también viendo qué cosas positivas se han hecho en el país. Hemos recibido apoyo de ACNUR, Colombia tiene mucha experiencia en este tema, como ya se comentó, y gente colombiana de ACNUR, que trabaja en ACNUR, nos han ido también asesorando y estamos construyendo. Entonces estamos haciendo, sé que es muy incipiente, estamos empezando, pero creo que vamos en el camino correcto. El primer punto ya se reconoció por parte del gobierno. El segundo punto... No, eso es un punto muy importante, es un paso muy importante, pero ¿hasta cuándo? Hasta cuando ya se presentaron cientos de miles de desplazamientos, ¿no podremos pensar que es un poco tarde? Pues sí, tienes razón, es tarde, pero más vale tarde que nunca y creo que es justamente lo que estamos haciendo en este momento. Por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, tiene varias dependencias que están allá adentro, el propio Comar, la UPM, CONAPO, otras direcciones generales dentro de la subsecretaría. Estamos atendiendo el tema, estamos reuniéndonos, estamos teniendo, de hecho la próxima semana, dentro de 2 semanas vamos a reunirnos precisamente con esta organización que viene para darnos también asesoría. Estamos haciendo varias cosas al respecto y creo que sí es muy relevante incorporar a los desplazados porque justamente ellos son los que sufren en carne propia y la verdad es que, como bien lo comentabas, o sea, no nos imaginamos qué significa que de repente de un día para otro te tengas que salir con la respuesta y que no sepas qué va a pasar con tu futuro, con tus ingresos. Es imposible imaginarnos eso, ponernos en los zapatos, por más empatía o consideración que podamos tener al respecto, es imposible, no se puede entender. No entendemos qué significa eso. Así es. Estás hablando en este momento, Rodrigo, sobre estos casos concretamente de Guerrero y de Chiapas. Pero esta mujer, Magdalena Ponce, es de Chihuahua, y así como Chihuahua hay muchos estados. Tú tienes, Brenda, más datos acerca de todas estas historias y de estas situaciones que han vivido estas familias. ¿Qué posibilidades consideras que tendría Magdalena y su familia, por citar solamente un ejemplo, de sí poder regresar a su lugar de origen? ¿Crees que sí tengan posibilidades o lo ves como algo muy complicado? Desafortunadamente... Porque has seguido muy cerca este caso de los Sí, acompañamos Ponce, ¿no? este caso. Desafortunadamente, no solamente en este caso, sino en todos los casos que no solo acompañamos, sino que también documentamos y que incluso hemos registrado en los episodios masivos de desplazamiento, nos reflejan la imposibilidad de que las personas, las comunidades y las familias puedan regresar a sus lugares de origen. Esto tiene que ver claramente con la vigencia del conflicto, ¿no? La vigencia de las situaciones de violencia que permanecen hoy en estos territorios que son vaciados y que generan impactos no solamente personales y a la condición, digamos, de la comunidad o de la situación personal, sino justamente lo que tú decías hace rato, impactos directos también a los bienes materiales, a los bienes patrimoniales, a las viviendas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros registramos, por ejemplo, es que las formas de violencia que hoy están generando o que están presentes en los episodios de desplazamiento interno forzado hacen imposible que las personas puedan volver, ¿no? Incluso con alguna medida de seguridad. No hay hoy gobierno que creo que en muchos de estos escenarios pueda garantizar esta seguridad. Y hablamos de situaciones de grupos que agreden directamente a la sociedad civil, que usan armas de fuego en contra de la población civil, que queman sus bienes, sus viviendas, hacen saqueos masivos, que cometen una serie de violaciones y que también están esperando a los niños para reclutarlos. ¿Quién va a regresar a estos escenarios? A los mismos niños de las familias a las que les quitaron todo el patrimonio, los reclutan para que ellos sigan saqueando a otras familias. Lo que está detrás en muchas de las ocasiones del desplazamiento es también el reclutamiento, ¿no? Es decir, si ustedes no se suman... Estas historias yo las escuchamos en los 80s, 90s en Nicaragua, en esta guerrilla en donde sí se reclutaba a estos pequeños. En esta actualidad, en pleno siglo XXI, en el 2019, ya prácticamente 20, que sigamos escuchando estas historias es
verdaderamente dramático. Entonces, Así, las guerras de Centroamérica son el futuro que hoy estamos viviendo, o eran el futuro que hoy estamos viviendo. y si de alguna manera hay una demanda álgida de la sociedad en el tema de los desaparecidos, en el tema de la seguridad, ahora en el tema de los desplazamientos, bueno, ¿qué estamos esperando entonces de un gobierno en el que no toma cartas en el asunto sobre este problema? Que es un problema, este sí es un problema social, y perdón que lo diga, pero más allá de los programas de ayuda social, que no los vamos a juzgar en este momento, este sí sería un verdadero programa y un proyecto sumamente ambicioso de ayuda social para todas estas personas desplazadas. Esta sí sería una gran, digamos que un gran eslabón para una administración como esta o para la que sea, ¿no? No, completamente, y es muy importante decir que el desplazamiento exactamente no está desvinculado del resto de acciones que ocurren en términos de procesos de victimización, es decir, hablamos de que víctimas del desplazamiento ahora también fueron víctimas de desaparición forzada, ¿no? Sí, bueno, sí, de sí. sus familiares, Es que todo está ligado. fueron víctimas del asesinato de algún miembro de su familia, de las amenazas, de las extorsiones, de la impunidad, es decir, todo está conectado y si no se atiende una parte del problema, pues de manera integral no va a haber una respuesta adecuada para superar esta condición. Claro, voy contigo, maestro, y después con usted, doctor. Sí, otra cosa que es preocupante es que nosotros, por los casos que se han estudiado, los diferentes investigadores, hay mucha investigación que hay en México. La verdad es que si uno busca, o sea, sí existen investigadores que están en el tema, pues aquí tenemos A la ejemplos. doctora, sí, simplemente. Entonces, hay una cosa que si nos ponemos a analizar, parece que fuera como un caso, un escenario para localidades rurales. Sin embargo, recientemente el IDMC acaba de publicar su resultado anual, lo presentó en México y encuentra una cosa que nosotros también recientemente vimos en este perfil que les platicaba recientemente, este perfil de personas que se mueven por violencia, y es que es un fenómeno con tintes bastante urbanos. Pareciera que tenemos más información sobre todo estos movimientos masivos que generalmente suelen ser en comunidades rurales, pero en realidad es un fenómeno que ataca por parejo a cualquier clase social. Si tienen dinero, porque tienen dinero y los secuestran y los extorsionan. Lo vimos justamente Sí, recordando el caso de los Levarón, esta familia que sí Sí. estaba establecida desde hace mucho tiempo en esta localidad, en Coahuila fue, ¿no? Y que fue de alguna manera amenazada, secuestraron a miembros de su familia, después, bueno, lo que ya escuchamos todos fue en Chihuahua, exactamente, Sí. fue en Chihuahua. Y de alguna manera esto los podría llevar también a un desplazamiento por estas amenazas. Exactamente, Y ese es un son caso. personas de alguna manera con una posición económica. Exactamente, ese es un caso un poquito distinto de los que hemos escuchado más, porque sabemos de los casos que son indígenas, de los que les quitan las tierras porque a lo mejor tienen minas, hay muchos casos de Es que ya esos. todos son vulnerables, tanto los Exactamente, indígenas como eso. las personas con cierta condición social importante, ¿no? Y este mismo fenómeno del desplazamiento lo que ha estado provocando también es que la gente se mueve, la gente que tiene recursos y que se puede anticipar a estos movimientos antes de que les llegue, pues se mueven con sus recursos. Y hay casos que se mueven a ciudades mexicanas, pero también hay otros casos que se mueven a otras ciudades de otros países, principalmente Estados Unidos y Canadá, e incluso hay casos hasta de otros países como España, así de lejos. Se mueven con su dinero. Entonces, el desplazamiento está provocando pues un fenómeno en cascada que deteriora la sociedad. Se va el capital, se van los recursos, el capital humano, la gente que tiene mayores posibilidades, que está más preparada, con más educación, es la que se va. Y es precisamente lo que hemos encontrado nosotros en el perfil sociodemográfico. Hemos encontrado que la gente que se va son principalmente gente de mayor escolaridad, son personas principalmente de contextos urbanos, aunque eso se puede discutir porque al final de cuentas nuestra fuente de información es la ENVIPE y la ENVIPE también tiene un sesgo urbano y también tenemos un país que está urbanizado, pero es algo que digamos, nos sorprendimos cuando el IDMC también encontró esa misma situación, que es un fenómeno más urbano que rural. Encontramos que son más mujeres las que se mueven, ligeramente la proporción es mayor de mujeres, pero son más mujeres. En promedio 35 años tienen, ya platiqué que tienen más escolaridad, tienen también mejor calidad de empleo, o sea, se están moviendo las personas dentro de las que están en cada una de las situaciones, las que están mejor. Entonces, ¿qué les pasa a las que se quedan?
Claro. Las que se quedan también están sufriendo, y ese es uno de los aspectos que también tenemos que abocarnos a dar una solución. Sin condiciones también necesitamos para dar el los principios rectores de Naciones Unidas, los principios DEN nos hablan de prevención, de atención en el momento de asistencia humanitaria y de dar una solución duradera. Entonces, hay casos donde a lo mejor sí podemos pensar en soluciones duraderas que puedan retornar a sus lugares de origen una vez que el detonante se controle. Hay otras soluciones duraderas donde estaríamos pensando tal vez en un reasentamiento en algún otro lugar, dándole pues todas las garantías en cuanto a seguridad, en cuanto a todos sus derechos laborales, educativos, pues todo, que se puedan reinsertar. Y bueno, otra cosa que también muchos investigadores han comentado es una persona desplazada nunca deja de ser desplazado, y lo vimos con el testimonio de Magdalena. Aunque se le encuentre una solución duradera, las personas nunca dejan de ser desplazados, es algo pues que los marca para toda su vida. Claro, doctora Pardo. Estaba pensando ahora un poco en lo que mencionaban de los perfiles, porque digamos que pensando en las razones por las cuales esta población migra, yo he trabajado con algunas mujeres que se han tenido que mover precisamente por el tema de violencia, y las historias de ellas tienen que ver precisamente con su condición de mujer o la condición de sus hijos, donde los mismos grupos pues se interesan por ellas o por los niños, por reclutar niños o por su condición de mujeres, y por esa razón se tienen que mover. Y una de las soluciones que mucha de esta población piensa es en me voy para Estados Unidos. El problema es que y solicitar asilo o refugio. El problema es que para poder hacer una solicitud de asilo o refugio en Estados Unidos requieren una cantidad de pruebas de la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran y que no tienen. Lo mismo que mencionábamos con el patrimonio. O sea, ¿pero cuando qué tipo de pruebas les piden? ¿Cómo exactamente, ¿cómo puedes probar que tu vida corre peligro? Bueno, si pusieron una denuncia, el problema es que la denuncia no se puede poner. Entonces, ellos llegan... Y a la denuncia no se le dio seguimiento en caso de que se le haya dado una denuncia o se haya interpuesto una denuncia en el lugar de los hechos, ¿no? Sí, entonces, igual, como tienen que salir realmente rápido de sus lugares, no pueden llevar ningún documento que pruebe que son dueños de sus propiedades. Si se van sin nada. No llevan ningún tipo de documentación, entonces intentan solicitar asilo, refugio en Estados Unidos, les van en la mayoría de los casos, les niegan esto, y bueno, tienen que ver ahora qué van a hacer, dónde se van a reubicar, y va a pasar como lo mencionaba Magdalena, se van a tener que estar moviendo de un lugar a otro en lo que la solución a su problema llega. Y esa solución realmente, lo que mencionaban ahorita, ¿no? Como hasta cuándo va a parar el tema de violencia en este país, no lo sabemos. No, bueno, sí. No es un tema que vaya a parar de alguna manera ni en 2, ni en 3, ni en 5 años, ni en una administración. Se ha ido incrementando dramática y desafortunadamente en las últimas 2 administraciones, así que no es una situación que veamos que se resuelva pronto. Sí, maestro. Sí, me gustaría, rápido, para no acaparar tampoco la conversación, pero es que tiene que ver con lo que ahorita está comentando. Me di a la tarea, ahorita, antes de la entrevista, saqué las estadísticas de ACNUR, de precisamente los solicitantes de asilo. Estos son, lo hice hace rato, no tienen ni nombres ni nada, pero son los mexicanos que piden asilo a Estados Unidos por año. En 2006 estábamos hablando de que eran casi 7,000 personas que pedían asilo. Era el 5º lugar como país México que pedía asilo en Estados Unidos. Entonces, bueno, aquí pueden ver más o menos la gráfica, cómo se dispara. La voy a mostrar, vamos a ver si nada más para que vean, en 2018, de 6,900, casi 7,000, se dispara a 85,500 solicitantes de asilo. No que hayan recibido el refugio, solicitantes de asilo. Sí, estamos hablando de un incremento de más del 100%. Es un incremento perdón, del 800%. Sí, es un incremento, y eso, si eso lo cruzamos con, por ejemplo, homicidio doloso, que es una de las características también asociadas al desplazamiento, vemos que está totalmente correlacionado. O sea, efectivamente, la violencia medida a través de los homicidios dolosos está totalmente correlacionado con el desplazamiento, y esta es una medida también aproximada, un proxy también, de la gente que está, huyendo por su vida. Claro, ya no lo pudimos ver, pero de 2006 al 2018, estamos hablando de un poco menos de 10 años, se incrementó, de 6,000 a 85,000. Sí, es una cifra alarmante. Y estos son los que están pidiendo asilo a Estados Unidos, pero es un cachito también, es un poquito lo que platicaba hace rato Brenda, o sea, es la punta del iceberg. Por un lado tenemos los que... Podemos ver aquí la media, vean nada más este incremento dramático en poco más de 10 años, en 11 años aproximadamente, 12 años.
Sí, entonces es una cuestión que no sabemos dónde está, y es por eso que hemos hecho el esfuerzo, tanto la Comisión Mexicana y como nosotros con APO, de tratar de, en primera instancia, medirlo, porque lo que no se puede medir, pues no se puede atender, ¿no? Entonces, en primera instancia hemos tratado de medirlo, sabemos que no existe todavía una fuente que se dedique a medirlo tal cual, pero nosotros por eso utilizamos la ENVIPE, porque creemos que es la que refleja de mejor manera la situación. Es una muestra, una encuesta que tiene un muestreo nacional, que tiene representatividad nacional y que no tiene el problema que pueden tener otras encuestas que hablan, por ejemplo, de cruzar un límite estatal, por ejemplo, pasar de un municipio a otro. Aquí la pregunta es si te moviste de vivienda, entonces eso lo rescata. Pero por otro lado también tiene el problema de que algunas de las personas que pueden contestar que se movieron para evitar violencia no necesariamente tendría que ser desplazamiento. Es cuestionable y ahí a lo mejor podremos discutir la parte conceptual metodológica, pero no necesariamente todos tendrían que ser desplazamiento. Y por otro lado te estarían faltando pues otros desplazados por otros motivos, claro, hasta de desastres naturales, por ejemplo. No es un tema que tiene conclusión, definitivamente es un tema al que le tenemos que dar más bien seguimiento, pero bueno, dentro de esto, dentro de lo que hemos tocado en esta mesa, Brenda, doctora, también cuáles serían sus conclusiones a partir de lo que se tiene que hacer o lo que se está haciendo y tomando en cuenta en los próximos 5 años, dado que es el tiempo que falta para que se termine esta administración. Empiezo con usted, doctor. Yo creo que el primer paso, el del reconocimiento, es vital. Reconocer la problemática de violencia que creo que en muchos de los discursos del gobierno de alguna manera se quiere ocultar invisibilizar el tema. Y yo creo que sí hay que pensar en darle reconocimiento, seguimiento a la problemática. Creo que las mediciones, pensar en una metodología para poder medir este fenómeno es importante, pero tampoco, creo que otro de los aspectos importantes es reconocer las historias como las de Magdalena, que de esas hay muchas. Las razones por las cuales la población se desplaza, son demasiadas. Hay muchísimas historias detrás, hay muchísimos temas de extorsión, de asesinatos de familiares, etcétera, que realmente nosotros no conocemos y que eso de alguna manera hay que visibilizarlo. Yo creo que la visibilización de esa temática nos ayudaría a conocer esas causas y conocer las historias, nos ayudaría a pensar en políticas que vayan pensando en las mediciones, pensando en todo esto, pero todo eso se tiene que recoger para pensar realmente políticas que puedan atender a la población. Y otro tema que yo creo que también hay que pensar en y retomar otros casos de otros países donde también ha pasado esto y donde hay casos exitosos y no exitosos, y la idea tampoco es repetir las malas prácticas que se han tenido en otros contextos. Yo creo que eso también podemos aprender mucho. Correcto. Brenda. Bueno, hay muchísimos desafíos en la materia, pero me enfocaría a 4 quizá en específicos. Uno, claramente, una de las primeras cosas que ya se ha estado hablando aquí, que urge, es la creación justamente de un instrumento especializado que permita diagnosticar de manera adecuada no solamente el número de personas que son víctimas del desplazamiento, sino que permita conocer las características de quienes lo protagonizan, ¿no? En este caso, conocer cuáles son los perfiles que existen, de dónde están saliendo las personas, a dónde están llegando, si estos desplazamientos son entre las colonias, si están cruzando fronteras, qué tipo de fronteras, si son las estatales, ¿no? Si estas personas se han desplazado en continuas ocasiones, es decir, cómo es su dinámica de desplazamiento, a dónde llegan, luego a dónde se mueven, regresan, vuelven a salir, y eso lo observamos de manera permanente de comunidades que se vacían 4 veces al año. ¿Por qué están ocurriendo estas cosas? Y observar también esta tendencia de la que hablaban ustedes, ¿no? Sobre las necesidades de protección que también tienen estas personas, que cuando no reciben protección a lo interno, pues tienen y se ven en la necesidad de buscar protección internacional. En este caso se dice, por ejemplo, que la problemática y la tragedia de las personas internamente desplazadas es la cara oculta del problema de los refugiados, y por supuesto que es así, ¿no? Definitivamente. Y creo que el no poner atención en lo que está ocurriendo dentro de nuestras fronteras, y no porque esté diciendo que no, porque yo creo que no tendríamos que tener un tema en términos de las fronteras, todo el mundo tiene derecho a migrar, pero se han creado mecanismos internacionales que ponen este tipo de barreras, ¿no? Totalmente. Y si es así, entonces seamos congruentes
generemos responsabilidades en todos los niveles de gobierno, ¿no? Porque todos tenemos corresponsabilidad en ese sentido. Definitivamente. Y yo ahí también incluiría, ¿no?, la participación no solamente de a quien le toca, que en primera instancia es el gobierno de un Estado, ¿no?, sino también de organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil y de las personas y de la sociedad en general, para que logren ser empáticas en la materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, doctora. Muchas gracias, Brenda. Se nos acaba el tiempo. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana en punto a las 9 de la noche en otra mesa de análisis. Muchísimas gracias.